que se da. Y bueno, estos son los servicios intragrupo. Vamos a ver qué son servicios intragrupo, cómo se pueden analizar, cómo se pueden generar políticas de precios de transferencia con base a la información que tengamos. Y bueno, al final, por supuesto, les voy a dar unas recomendaciones muy importantes que se deben de tomar en cuenta cuando existe este tipo de transacciones. Vuelvo a recordarles, el tema de precios de transferencia es un tema también de impuestos, del impuesto sobre la renta. Al final lo que quiere la administración es que no manipulemos esos precios de transferencia para trasladar utilidad a países de baja o nula tributación, o bien paguemos menos impuestos de lo que deberíamos estar pagando. Otro punto importante que también les he venido diciendo, tanto en, bueno, en estos webinars como en esta maratón, como en otros webinars que hemos tenido, es siempre nos van a revisar todas las transacciones, pero hay tres transacciones donde la OSD pone énfasis, que son intangibles, financiamientos y servicios intragrupo. La parte de intangibles, bueno, lo vimos la semana pasada en el webinar del jueves, que es un bien intangible, por qué son complejos, qué va a ir a revisar la administración tributaria en caso de una revisión. Hoy vamos a ver el tema de los servicios intragrupo y de hoy en 8 vamos a ver el tema de financiamientos. Entonces, ¿qué descubren las administraciones tributarias? Que por medio de estas tres transacciones puede haber un traslado de beneficios para baja o nula tributación. Ya vimos casos del tema de intangibles, como grandes compañías trasladan beneficio o tienen fiscalizaciones grandes o ajustes de precios de transferencia grandes por el tema de intangibles. Y bueno, hoy vamos a ver el tema, como les decía, de servicios intragrupo. Bueno, vamos a ver el concepto, vamos a ver qué documentación es soporte, que este punto número 2 es clave a la hora de una revisión por parte de la administración tributaria. Es el punto más importante cuando hablamos de servicios intragrupo. Y posterior, pues vamos a ver unas recomendaciones recopilando todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, servicios intragrupo es una transacción más dentro del tema de precios de transferencia. Em, Son precios pactados por servicios entre partes relacionadas. Puede ser en un grupo multinacional o puede ser de un grupo económico. Y estos precios que se establecen para los servicios tienen que tener cumplimiento con el principio de plena competencia. Es una transacción más, como les decía, es una de las transacciones que nos van a venir a poner énfasis en si realmente se están prestando los servicios y qué documentación se tiene y si está cumpliendo con el principio de plena competencia. Otro punto importante acerca de de este tema es que nos estamos basando además, bueno, también en la normativa costarricense, pero también nos basamos en el capítulo 7 de las guías de la OSD, donde igual nos da toda una explicación de qué son, cuáles son las consideraciones que debe de tomar el contribuyente y las administraciones tributarias para los servicios intragrupo. ¿Qué son los servicios intragrupo? Bueno, como ya les dije, son transacciones, es una transacción más, son transacciones que se dan dentro de un grupo multinacional o económico, no necesariamente tiene que ser multinacional. Estos servicios pueden ser administrativos, pueden ser técnicos, financieros, comerciales, de recursos humanos, de gestión o de dirección. Y visualícenlo de esta manera. Todas las compañías van a tener que llevar su contabilidad, recursos humanos, a veces si son muy grandes, pues el departamento es muy grande, o tienen un gerente y asistente, hay que tener los estados financieros, también entran los servicios de gerencia, colocación de producto, logística, etcétera. Entonces son servicios intragrupo, que estos servicios no necesariamente son la actividad de negocio de la compañía, sino que es necesario para la operatividad de la compañía. Y por eso les decía que es una transacción muy común dentro de cuando se analiza los precios de transferencia o transacciones en grupos o en compañías que reciben
estos servicios o que los prestan. Hay diferentes modalidades. Una de ellas es que su grupo multinacional o el grupo económico tenga una empresa donde se concentre estos servicios. O sea, hay personal que se dedica a prestar servicios intragrupo para todas las demás compañías. Puede darse el caso de que la compañía lo tenga solamente para ella misma, como les digo, para su operatividad. En este caso, bueno, no se presta, entonces no hay un análisis de precios de transferencia porque no se da la transacción intercompañía. Pero es muy común. ¿Qué pasa con estos servicios intragrupo? Que no cuentan con documentación soporte, con políticas de precios de transferencia, puede existir duplicación, hay varias cosas que revisar en servicios intragrupo. Entonces, a pesar de que la veo con bastante frecuencia dentro de los precios de transferencia, siempre hay un punto de mejora para estos servicios. Em, Cuando analizamos el servicio intragrupo, las guías nos dan dos puntos que son esenciales. Y esto es para determinar si efectivamente se están prestando los servicios intragrupo. Primero es saber si se prestó realmente, o sea, si realmente ese servicio, si hay personal, o sea, si tiene sustancia económica, si el servicio realmente, bueno, hay personal que está prestando los servicios contables, y ya si sabemos, bueno, si se está prestando el servicio, ¿cuál debería ser la remuneración por esos servicios? Y vean que estos dos puntos están muy ligados a cualquier transacción, porque siempre debemos determinar, bueno, ¿qué es la transacción? En este caso de los servicios es efectivamente si se están prestando. Y esto surge a raíz de revisiones y fiscalizaciones que se han dado a nivel internacional sobre el tema de servicios que se emite un gasto, pero no se está prestando el servicio. Hay una pregunta que es, bueno, esos test de beneficios. Si escuchan hablar de esto, es test de beneficio es que efectivamente se está prestando el servicio que tiene sustancia económica además. Hay otro punto importante sobre los servicios intergrupo y la pregunta que es con pregunta y es, en circunstancias comparables, una empresa independiente hubiera estado dispuesta a pagar a otra empresa independiente la ejecución de esta actividad. Es una pregunta medio complicada, pero es, ok, si mi compañía no me puede prestar el servicio, yo los puedo ir a contratar a un tercero independiente y esos son los servicios intragrupo. Yo necesito contabilidad, necesito tener estados financieros, necesito recursos humanos, pero entonces aquí es, ok, no tengo quien los preste dentro de la compañía, puedo ir a buscar un tercero. Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Muchas veces se contrata outsourcing, no pasa nada. O, como les digo, crean una compañía para que preste estos servicios dentro a todo el grupo, o bien seleccionan una compañía para que ésta sea la que preste este servicio. Otra pregunta que siempre nos hacemos en servicios intergrupo es si se hubiera ejecutado ella misma internamente, que es lo que se los acabo de comentar. Si yo no tengo, si yo no lo contrato outsourcing y no necesito una parte relacionada, lo hago yo misma dentro. ¿Por qué? Porque al final hay ciertos servicios que yo voy a necesitar y dentro de ellos pueden estar los legales, los contables, financieros. Ahora, este servicio me tiene que generar un aporte real a la empresa receptora, o sea, la que la está recibiendo. Si yo voy a asumir un gasto, es porque yo lo necesito. Y aquí entra el test de beneficio, demostrar que ese servicio me va a aportar un valor real para continuar con mi operatividad. Hay temas claves dentro de los servicios intragrupo y hay una necesidad económica real, que no exista duplicación. En este tema de la duplicación es, por ejemplo, me ha pasado que presto servicios de contabilidad, entonces tengo un ingreso por servicios de contabilidad, pero después me aparece una transacción de egreso por servicios de contabilidad también. Entonces aquí es cómo demuestro, y aquí es el contribuyente, necesita demostrar por qué presta servicios y recibe. Entonces está teniendo un gasto
de una persona que le está pagando un salario para que asuma esa contabilidad dentro de la compañía y que además hay una transacción de ingreso, o sea, que está prestando a otras partes relacionadas, pero que además recibe ese servicio. Ahí no hace lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que en caso de una fiscalización, esa transacción va a ser objeto de revisión y si el contribuyente no puede demostrar que lo necesita o por qué lo está necesitando, o sea, cómo va a demostrar, cómo le va a poner fundamento a ese gasto, lo va a hacer no deducible. Entonces, ahí por ahí va a venir el ajuste. Otro tema también es servicios legales. Tienen un abogado dentro del grupo que este presta servicios legales a las compañías hermanas, pero además también tiene egresos por servicios legales. ¿Cómo se diferencian los servicios legales de los que yo ya tengo dentro de la compañía, de los que yo estoy recibiendo? Eso hay que justificarlo. Si no tengo cómo justificarlo, me lo van a hacer no deducible para temas de revisión en una fiscalización y me van a ajustar ese gasto como no deducible. Beneficios incidentales, esto es si una empresa se beneficia de forma indirecta sin haber solicitado el servicio. ¿Esto qué es? Que yo asumo el gasto, pero es un servicio que en realidad no es un servicio intragrupo. O sea, no debería de yo asumir eso porque al final es algo que está pagando todo el grupo, por ejemplo, marketing, o sea, para sacar algún anuncio. Entonces, estos beneficios incidentales hay que tener cierta justificación de qué, por qué los voy a considerar como servicios intragrupo. Y luego están los servicios centralizados, que estos son cuando se centralizan dentro del grupo o que ya se centraliza una empresa para que preste todos los servicios que son necesarios para la operatividad o en los conocidos centros de servicios compartidos, que estos igual, de igual manera, se deben de analizar cuidadosamente de la justificación de la sustancia económica. Otro tema importante es que no se considera servicios intragrupo. Cuando se analizan los servicios intragrupo, se analiza la transacción, pero además qué hay detrás de ese gasto. ¿Qué estamos metiendo? Cuando escuchen capacitaciones o webinars sobre servicios intragrupo, es muy común que digamos, bueno, ¿qué están metiendo dentro de la olla o dentro del canasto? Y es, ¿qué gastos estamos metiendo? Para hacerlos, que los estamos haciendo deducibles, pero ¿qué gastos estamos asumiendo para el tema de servicios intragrupo? Las actividades del accionista, que bueno, son funciones desempeñadas por accionistas en el ejercicio de su posición, o sea, ellos están para traer beneficios al grupo. Entonces, estos gastos no deberían de considerarse dentro de la política de los servicios intragrupo. Cuando hay duplicación de servicios, si hay actividades duplicadas, no se agregan dentro de este grupo o no se deberían de considerar para la generación de políticas para los servicios intragrupo y los beneficios incidentales indirectos que les decía, marketing. Eh, Me ha pasado mucho que cuando solicito, bueno, ¿qué están considerando dentro de los costos y gastos de esos servicios intragrupo? Por lo general, aquí es costos y gastos. Todos los costos y los gastos que incurren en la prestación de ese servicio. Esa es la política o la política más general que he visto para los servicios intragrupo. Entonces, costos y gastos. Ok, ¿qué costos y gastos vamos a meter? Recordemos, accionistas, todo lo que tenga que ver con el tema de accionistas no se deben de meter como costos y gastos. Acciones incidentales tampoco. En el caso de los accionistas me ha pasado que viene, por ejemplo, el gasto de normas tributarias que son que necesita el grupo o el tema de gobernanza, materia de registros contables de las operaciones de la sociedad matriz como una obligación. Cuando hay gastos de adquisición en participaciones que está incurrido por la sociedad matriz, el tema de los estados financieros consolidados, este tema por lo general viene en esto de los costos y los gastos, pero estos son temas que son necesarios para todo el grupo y no necesariamente,
O sea, son considerados como de accionistas. Entonces, no necesariamente los vamos a tener que incluir dentro de los costos y gastos que se van a cobrar por ese servicio. Los centros de servicios compartidos o unidad especializada, pues bueno, esto es muy común que se dé en grandes grupos, ya sean nacionales o multinacionales, que al final van a aprovechar las sinergias de esa compañía o considera que, bueno, sale dentro de la estrategia de negocio que ese centro compartido pues esté en el grupo y no contratarlo de terceros. Em, que va a ir, bueno, va a optimizar costos, estandarizar procesos y mejora la eficiencia operativa. Por eso es que estos grandes grupos pues tienen una empresa que se dedica a prestar estos servicios compartidos, que son servicios administrativos, financieros, legales. Vamos a ver tecnologías de la información, pero tecnologías de información de las que conocemos, no de programación, que ya es como un servicio. O sea, hay compañías que se dedican a tecnología de información, pero más que todo es a programar, a estas cuestiones de tecnología de alto nivel. Esta tecnología de información es, bueno, se me jodió la computadora, no me enciende, entonces abrimos un ticket para que me arreglen la computadora o instalación del Windows más nuevo, etcétera. Son servicios que se necesitan para la operatividad. Recursos humanos, marketing y comunicación. Aquí, para los servicios compartidos, los requisitos claves son documentación clara del servicio, la necesidad que se tiene de ese servicio y qué beneficio voy a obtener por recibir esos servicios. Recordemos también que la duplicidad es importante. Si yo estoy recibiendo todos estos servicios de una empresa relacionada del grupo, yo no debería también estar asumiendo gastos contables, legales, sino que al final yo le paso la información a la empresa y ella procesa el estado financiero, cualquier tema legal, marketing, recursos humanos, temas de contratación, temas de capacitación, algún tema que salga dentro de lo laboral, ya sea demanda o despidos o contratación, pero lo gestiona este centro compartido. Em, Tiene que existir un criterio razonable también de asignación de costos, que ahorita les voy a explicar cómo se establecen las políticas o asignación de costos. Van a haber directos o indirectos. Em, Ok, esto con los centros compartidos. Van a existir formas de valorar los servicios intragrupo. ¿Qué es lo más común que nos podemos encontrar en la parte de los servicios intragrupo? Costos y gastos más un margen. Eso es lo más sencillo. Por correo nos ponen costos y gastos más un margen. Pero ¿qué hay detrás? Es lo más importante, porque no es nada más dejar en evidencia que es costos y gastos más un margen. Ok, esos costos y gastos, ¿qué se está incluyendo? Entonces ahí por lo general es un Excel que se tenga sobre costos y gastos directos e indirectos. El margen que se está utilizando, ¿cómo se llegó a ese margen? El margen va a variar dependiendo funciones, activos y riesgos, Em, porque servicios intragrupo pueden ser varios. Nos vamos a diferenciar esos servicios intragrupo según funciones, activos y riesgos. Entonces, dentro del método de cargo directo es, bueno, se va a facturar directamente a cada entidad beneficiada. Esto es cuando la compañía tiene muy en específico los costos y los gastos. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, primero puede ser la primera opción, que es la más fácil, que se tiene la compañía que presta sus servicios a todo el grupo. Entonces, es una empresa cautiva que solamente se dedica a prestar servicios administrativos o de alta gerencia a las compañías miembros del grupo. Entonces, por lo general, la contabilidad va direccionada a todos los costos y los gastos directos e indirectos más un margen. Ahora, costos directos e indirectos. Costos directos, veas en los salarios de todo el personal que está incurriendo en la prestación de ese servicio. Costos indirectos, que va a venir aquí: agua, luz, papel, la fotocopiadora, de cuando se fotocopian si es necesario, el alquiler
Y la parte del alquiler es una de las que siempre me preguntan, ¿metemos el alquiler dentro de ese canasto? Es sí, porque esta compañía se está dedicando solamente a prestar esos servicios y necesita pagar un alquiler, porque no es la dueña del bien inmueble, para operar, o sea, para prestar ese servicio. Entonces, eso es un costo indirecto que va a ir direccionado a prestar el servicio intragrupo, más el margen. Entonces, en este cargo directo es, existe toda la trazabilidad de los costos y los gastos. Las compañías tienen claro, inclusive tienen su estado financiero, ese estado financiero pues va a la conciliación fiscal y por lo general cuando yo analizo la política de precios de transferencia me va a pegar esos costos y los gastos, va a haber un Excel, va a estar la contabilidad y va a estar también fiscalmente más un margen. Entonces va a haber una trazabilidad, transparencia, trazabilidad, va a existir comparabilidad porque son servicios intragrupo y va a haber una documentación detallada. Esto es el mundo ideal. El mundo ideal es que se tenga toda la documentación soporte. ¿Qué puede pasar? Que al principio cuando inicié el webinar es, ok, son transacciones súper comunes, sí, pero es donde más error encuentro. ¿Qué errores son los comunes? Que no se estén contemplando costos y gastos directos e indirectos de forma correcta. Entonces, o que me digan más un margen del 9 por ponerles un ejemplo. Y cuando se me pasan el estado financiero, yo saco la rentabilidad y me da 5. Entonces significa que no están aplicando ese margen sobre costos y gastos correctamente, o que tal vez algunas compañías sí o algunas compañías no, o tal vez porque a una le fue de manera regular el mes pasado, etcétera. Si hay una política establecida, esa política se debe de mantener. ¿Y por qué? Porque si yo ya tengo un contrato que es costos y gastos más un margen del 9, cuando llegamos al final del periodo fiscal, revisamos, sacamos la utilidad operativa sobre costos y gastos y nos da un 5. Entonces ahí ya no hay un cumplimiento con el contrato, no hay un cumplimiento con la política y no se hizo una revisión antes del cierre contable para determinar si esa política iba a cumplir. Porque puede pasar que el 9 está cumpliendo y el 5 no. Y eso es lo más común, de los errores más comunes es que ese margen no cumpla con el principio de plena competencia. ¿Por qué? Porque no se da una revisión clara o tal vez porque se hizo con base a un benchmark de hace 6 años y recordemos que los márgenes pueden ir cambiando según riesgos de mercado, riesgo país, riesgos de la operatividad también de las compañías que se seleccionan como comparables. Ahora, el método del cargo directo es el más fácil. ¿Por qué? Porque yo reconozco costos y gastos. Se puede dar el caso de no que sea un centro, o sea, una compañía que se dedica solo a prestar servicios, sino que hace manufactura, comercialización, cualquier actividad, pero deciden a nivel de todo grupo que por estrategia la compañía A sea la que preste servicios. ¿Qué pasa en este caso? En el mundo ideal es que tengan una contabilidad separada. Entonces, ¿separada de qué? Bueno, servicios logísticos o servicios de distribución de producto, aparte de los servicios intragrupo, estos que les digo, contables, financieros. Me ha pasado que sí lo tienen así, entonces de manera segmentada se analiza los servicios y de manera segmentada la operatividad. Cuando no, algunas veces tienen un Excel donde se contabiliza costos directos, indirectos en la prestación de ese servicio, pero aquí es de una forma muy ordenada, entendiendo que Carla Reyes, que soy, por ejemplo, la gerente de recursos humanos, solamente se dedica a identificar cuántas horas estoy prestándole el servicio a empresa B, C o D. O que Francini Baltodano presta servicios de contabilidad, entonces se conoce cuántas horas está gastando en prestarle esos servicios a empresa A, B o C. Vean que es muy complejo. Esto no es tan común tenerlo. Y por eso nos vamos al método indirecto que se los voy a explicar. Entonces, seguimos en método de cargo directo. Esto es un ejemplo de que presta servicios administrativos a empresas del grupo. Cada servicio se documenta con reportes de horas trabajadas. ¿Por qué cada servicio? Esto es un ejemplo en que prestamos servicios contables, recursos humanos, financieros, servicios de marketing,
Puede entrar también servicios de TI, estos que les digo de bajo valor. Entonces, se documenta en reportes de horas trabajadas y costos asociados, directos e indirectos. Y bueno, tiene un costo de $10,000. Esta empresa tiene una política de un 5%. Entonces a esos costos y gastos le agrego un 5% que representa $500. Entonces al final la factura que le voy a emitir a mi parte relacionada va a ser de 10,500. Entonces contablemente yo tengo un costo de $10,000 y tengo un ingreso de 10,500. Mi utilidad operativa sobre costos y gastos va a ser de un 5%. Entonces, el método de cargo directo es costos y gastos totales, directos e indirectos, más el margen de utilidad, y eso me va a dar como resultado un ingreso por la prestación del servicio. Este es el más fácil de analizar, porque se tiene ordenadamente, documentadamente esos costos y los gastos. Entonces, en caso de una fiscalización, yo puedo demostrar de dónde salen esos costos y gastos. Ahora, el método del cargo indirecto son igual, vamos a tener gastos generales o comunes para prestar el servicio específico. Varias empresas se van a beneficiar de ese servicio, pero yo no puedo determinar el costo y el gasto. Entonces, yo no puedo determinar cuántas horas Carla le dedica a la prestación del servicio de recursos humanos, porque yo no puedo decidir o ahorita estoy atendiendo a la empresa B, más tarde estoy atendiendo a la empresa C, igual contablemente, o sea, me llega información, facturas de la empresa B, entonces me pongo a trabajar, pero no llevo contable, o sea, de forma contable las horas, o sea, no las puedo identificar. Y además de esas horas, identificar el costo por hora. ¿Qué pasa aquí? Que se agrupa en una cuenta de costos y gastos comunes y luego se asignan a las entidades beneficiarias mediante criterios, que esto viene siendo las llaves de asignación o claves de asignación, que estas pueden ser, bueno, yo esos costos y los gastos los distribuyo por número de empleados, cantidad de activos, en el caso de los servicios de TI por tickets generados, pero como yo no puedo identificar o dividir costos y gastos para las compañías, porque le puedo prestar a 10 o a 3, pero igual no puedo identificar cuántas horas o cuánto es el costo para ellas, lo llevo por medio de claves de asignación. Este reparto tiene que ser razonable y tiene que quedar documentado. ¿Qué vamos a incluir aquí? Bueno, salarios, costos de infraestructura, lo que les decía, alquiler, electricidad, TI, software de gestión, servicios de apoyo que no se pueden asignar directamente. Ahora, por medio de un ejemplo, ¿cómo lo llevamos a distribuir? Igual, esto es un ejemplo. Bueno, hay costos y gastos totales de $200,000, que son costos que están incurriendo en la prestación de ese servicio. Son servicios compartidos. Aquí entran servicios de TI, administración, marketing, contables, financieros. Este servicio, la empresa A se lo presta a 4 empresas relacionadas y va a ser un criterio o la llave de asignación según empleados. Vean que tenemos 4 empresas, B, C o D, número de empleados, 60, 50, 40, 50. Y después, eh, ¿qué vamos a sacar aquí? El porcentaje de representación. Ok, esos 60 de la empresa B, ¿cuánto representa el total? Que son 200 empleados, va a ser 30. Y así sucesivamente con todos. Después, el costo asociado, ¿cómo se identifican esos $60,000? Bueno, el 30% de los $200,000 totales van a venir a ser 660,000, perdón, dólares. Y asumimos, por medio del ejemplo, ¿verdad? Que es un 5% de margen de utilidad. Entonces le agrego un 5% a los 60,000, que serían 3,000. Entonces al final a la empresa B yo le voy a ir a cobrar 63,000. Pero vean que eso es una metodología indirecta. Aquí yo pude haber utilizado no número de empleados, sino activos, ingresos también de las compañías. Muchas veces también se puede utilizar esa clave de asignación según ingresos.
de las compañías, los activos totales, o en este caso, pues bueno, el número se decidió por número de empleados. Entonces es, bueno, se saca la proporción, de esa manera, con base a ese porcentaje, se saca el costo asignado, se le tiene que agregar el margen de utilidad, que al final, ¿qué analiza precios de transferencia? Analizamos si este 5 está en cumplimiento. Todo lo demás que les estoy explicando es asesoría y acompañamiento en caso de una fiscalización. Ok, yo, asesora Carla Reyes, yo voy a ir a probar si ese 5% cumple con el principio de plena competencia. Pero no es que yo nada más llego y les digo, ok, el 5 cumple. No, hay una asesoría detrás porque los servicios intragrupo, aun cuando sean fáciles en una fiscalización, ¿cómo yo puedo probar eso? ¿Cómo puedo probar que seleccioné la llave de asignación por número de empleados? Ahora, todo esto que este cálculo que está aquí, bueno, viene puede ser de una asesoría, que esa asesoría va a quedar como respaldo. No es que se va a incluir dentro del estudio de precios de transferencia, porque como les digo, analizamos el 5. Ok, pero en una fiscalización, ¿cómo identificaron el 5? ¿Y cómo identificaron esos 63,000? Ok, sí, tengo la documentación que lo soporta, está aquí. Y así sucesivamente, pero es temas de asesoría, pero no nos debemos de quedar a que el 5 cumple, es que tengo detrás. El método de cargo indirecto, vean que es un poco más complicado que el costo directo, porque al final si yo tengo un costo directo le agrego el margen y sale el ingreso. Para el caso del costo indirecto, pues sí tengo que ir a hacer una asignación distinta, porque no puedo identificar la distribución de los costos y los gastos. Aquí vuelvo y les repito, hay que tener una justificación del beneficio recibido para cada entidad. O sea, yo justificar que esos 63,000, primero con todo este análisis, pero además que yo sí estoy prestándole servicios. Los criterios que se asignen tienen que ser consistentes y razonables. Tiene que existir una documentación clara que respalde cómo llegué yo a los 63,000 y que por supuesto se aplique un margen de utilidad, porque no es nada más llegar al costo asignado. Ok, yo le estoy asignando el costo, sí, pero yo, empresa que estoy prestando el servicio, tengo que tener una utilidad, que es al final lo que le va a interesar a la administración tributaria, que la utilidad que tengo y que ésta cumpla con el principio de plena competencia. Ok, dentro de la categoría de servicios intragrupo hay un segmento de bajo valor. Siguen siendo servicios intragrupo, no quiero crear confusión porque crea confusión, es otro tipo de servicio. No, es un servicio intragrupo, igual que como los que hemos estado viendo, pero estos servicios intragrupo de bajo valor añadido son, y que no quiero que se entienda de bajo valor, que no son importantes, no, son súper importantes para la operatividad. Así es, el término que utilizo es el que utilizan en el capítulo 7 de las guías de la OECD, que son de bajo valor. Pero ¿por qué le dan una importancia a estos servicios? Es porque como son servicios rutinarios, tienen que cumplir ciertas expectativas o ciertas funciones. Por ejemplo, que no formen parte de la actividad principal del grupo. Son servicios de función de apoyo, o sea, la operatividad. Son servicios que no requieren de usos de intangibles únicos y valiosos. No implican un mayor riesgo para la operatividad y están en un enfoque simplificado. Ahora, este es el enfoque simplificado que nos hablan las guías y que por eso le dan importancia a esos servicios de bajo valor. Es, ok, si usted cumple con todo lo anterior, usted puede establecer un 5% de utilidad. Ese 5% usted asegura que tiene cumplimiento o genere un benchmark de mercado y determina su margen de utilidad. Esto vino con las guías del 2022. Antes de esas guías no se hablaba del 5%, sino que se decía, ok, puede existir que si son continuos y que no son de la operatividad del negocio, o sea, no son del giro de negocio, no tiene riesgos altos, se podría justificar no estar cobrando un margen. Pero eso se eliminó. Eso se eliminó a partir del 2022 y ahora nos hablan de un margen de utilidad del 5%. Por eso es que también es común que me encuentre servicios
intragrupo donde no se está agregando un margen. Se hace la asignación del costo, perfecto, pero no se está asignando un margen de utilidad. Entonces ahí para precios ese cero no cumple con el principio de plena competencia, a pesar de que todo lo demás se hizo bien. El enfoque simplificado es, bueno, descripción de los servicios, ¿verdad? Funciones, activos y riesgos. Tiene que existir un contrato intercompañía, o bueno, es lo ideal. ¿Cuáles son las entidades que van a estar involucradas? ¿Cuál es el método de asignación de costos? Si hay un costo directo o costos indirectos. Y documentación soporte. Al final vamos a ir a probar el 5. Aquí hay un tema importante que he visto y es que si ponen un 5 ya no hacen un análisis de precios de transferencia y eso está mal. Sí se tiene que hacer un análisis aún cuando pacte el 5. No es como que yo pacte el 5 y yo indico en el informe, están pactando un 5 sobre costos y gastos y listo, no se hace un análisis. No, el 5 se prueba con comparables externas. Y vean que este sigue la línea de costos y gastos más el margen del 5, porque este enfoque de los servicios de bajo valor añadido agregan el 5% y ahí viene el ingreso por esa prestación de ese servicio. El enfoque simplificado, también lo que nos dice las guías es que reduce significativamente la carga de documentación, minimiza el riesgo de ajustes y esto es porque ya ustedes están pactando el 5. ¿Cómo demostramos el 5? Con facturación y en la parte ya contable, cuando se analiza la utilidad operativa sobre costos y gastos, que nos esté dando el 5 y no un 1 o un 2%. Em, esto también funciona para servicios rutinarios. Ahora, hay un tema importante para los servicios de alto y bajo valor. Tenemos servicios de bajo valor y es esto que yo les acabo de explicar. Es contabilidad, servicios financieros, servicios de TI, esto que les decía de generar los tickets, asesoría legal, que muchas veces los confundimos con servicios de alto valor. Entonces, en precios de transferencia va a haber una segmentación de servicios de bajo valor y servicios de alto valor. Servicios de bajo valor son esos que hemos estado viendo, pero existe un segmento de servicios gerenciales. Esto es que gerentes o, ¿cómo se llama? Funcionarios de alto rango generan valor a la operatividad. Entonces las funciones van a ser estratégicas para el giro de negocio. Recordemos que los servicios de bajo valor son de apoyo o auxiliares. Después, en ejemplos comunes, podemos tener servicios financieros complejos, la gerencia financiera, administración de intangibles, nos podemos encontrar que van a generar un impacto en el negocio que, bueno, contribuyen directamente a la generación de ingresos. Los servicios de bajo valor no, porque lo que me van a es apoyar a la operatividad, es parte de la actividad principal, perdón, no forman parte de la actividad principal del grupo y no necesariamente es para generar ingresos, sino es apoyo, servicios de apoyo. En cambio, los servicios de alto valor o gerenciales sí me van a venir a aportar generación de ingresos. Activos, por lo general los gerenciales utilizan activos únicos o valiosos, los de bajo valor no. Riesgos son nulos en bajo valor y muy altos en los gerenciales. Y el margen de utilidad en bajo valor es bajo y en alto valor va a ser alto, valga la redundancia en este caso. Entonces, no debemos de confundir o debemos de segmentar más bien es qué tenemos de bajo valor y qué tenemos de alto valor. Y aquí juega un tema importante de la comparabilidad. ¿Qué es la comparabilidad? Bueno, es funciones, activos y riesgos. Y aquí analizamos servicios de bajo valor y servicios de alto valor con base a funciones, activos y riesgos. Por lo general, los servicios gerenciales, cuando vamos y buscamos comparables de servicios gerenciales, el rango va a ser mayor que el de bajo valor. Por eso no debemos confundirlo. Y otro de los temas es que no lo segmentan a la hora de prestar el servicio. Cuando existe una correcta separación, lo podemos hacer por medio del costo directo o indirecto, no es indiferente, pero está segmentado los costos y gastos que incurren en bajo valor y alto valor.
Y los márgenes, como les digo, los rangos de mercado son distintos, entonces van a tener conclusiones diferentes. Si yo veo un margen de un 10% sobre costos y gastos en servicios intragrupo, yo lo asocio con servicios gerenciales porque ese 10 está alto. Si yo veo un 3%, un 5%, lo asocio a servicios de bajo valor. Y que si hago el análisis, yo sé que van a estar dentro de ese rango de mercado. Para las políticas de precios de transferencia, no nos desviamos de cualquier otra transacción. Para los servicios intragrupo hay un entendimiento de la transacción intercompañía. En esta diferenciación de si son bajo o alto valor, en TI, ok, son servicios de TI que de bajo valor o que programan. Si vamos y buscamos comparables de empresas que programan y que tienen toda esta inteligencia sobre programar y que sacan software, etcétera, esas compañías tienen márgenes más altos de cuando tenemos un servicio, este que les decía internamente. Se realiza un benchmark de mercado para los costos directos e indirectos. Cuando se quieren establecer políticas de precios de transferencia, ok, se asignan los costos y los gastos, pero además hay que hacer un análisis de mercado para determinar el porcentaje del margen de utilidad. Se tiene que definir la política. Ahorita les explico este punto de cómo se define la política. Realización de un contrato intercompañía. Se van a hacer revisiones. No es que yo ya hice el benchmark y ya entendí la transacción. La transacción puede cambiar durante el año. Ese margen que yo seleccioné, tenemos de revisar mensualmente siempre lo más recomendable es que se esté revisando mensual o trimestralmente o antes del cierre del periodo fiscal para determinar si está en cumplimiento o no. Y posteriormente, bueno, ya se lleva un estudio de precios de transferencia cuando cierre el periodo fiscal. Ok, vean que acá tenemos un rango de mercado que va de 1,49 a 6,26. Esto me lo genera el benchmark de mercado. Yo analizo la transacción, entiendo la transacción. Esta es una transacción de servicios de bajo valor, servicios de contabilidad, financieros. Yo selecciono comparables con base a funciones, activos y riesgos y este rango va de 1,49 a 6,26. Yo lo determino por medio de un benchmark. La política, ¿cómo se establece la política? La política, en este caso, es el margen de utilidad que se va a determinar, queda a criterio del contribuyente. Vean que puede tomar un 3, puede tomar un 5, siempre y cuando cumpla con el principio de plena competencia. ¿Y qué va a cumplir con el principio de plena competencia? Siempre y cuando esté en el 1,49 y el 6,26. Ahora sí, esto yo hoy lo plasmo como una política de precios de transferencia del grupo o de la compañía. Y es, ok, costos y gastos, le agrego un margen de utilidad que como les decía, mientras esté en este rango del 1,49 al 6,26. Y ya ahí yo tengo un ingreso por la prestación de ese servicio. Pues ya vienen otros eh, casos importantes como que tiene que generar la facturación, está el benchmark, tiene que generar un estudio y ese porcentaje estar en cumplimiento con el principio de plena competencia. Así es como yo asigno una política. Ahora, la política, se los explicaba anteriormente, para la asignación de costos y gastos puede ser vía directa o indirecta. Que esto va a quedar plasmado en una asesoría, en un benchmark también, con base también al rango que vaya a generar por funciones, activos y riesgos. Y bueno, para finalizar, em, recordemos, tiene que cumplir con el principio de plena competencia. Me he encontrado que no se cobran estos servicios o se asigna el costo y el gasto, pero no se le agrega la utilidad. Hay que verificar que efectivamente se esté prestando el servicio, o sea, que tenga sustancia económica, evitar la duplicación de servicios. Hace unos años en una fiscalización se recibían servicios de Colombia, de México y de Guatemala. Entonces, atacaron el punto de por qué se están recibiendo servicios contables financieros de esos tres países o de esas tres compañías localizadas en esos tres países.
Entonces, la manera para justificarlo fue por medio de diferenciar los servicios, qué servicios se recibían de Colombia, de México y de Guatemala. Pero no solamente es decirlo o explicarlo, se diferencia en esto, sino es qué material soporte puedo aportar. Entonces ahí pueden venir facturas, pueden venir contratos, pueden venir inclusive minutas de alguna reunión, correos que se pasen también sobre el servicio, para evitar caer en que hay duplicación de servicios y me tomen el gasto como no deducible. Documentación adecuada es esto que les decía de asignación de costos y gastos, contratos intercompañía, que esos repartos de costos y gastos sean razonables, que las llaves de asignación sean las correctas eh, para cada compañía, y no inclusión de actividades de accionistas dentro de esa canasta. Y estos servicios intragrupo, como les decía, es una transacción común, pero que tiene toda una implicación detrás para el cumplimiento del principio de plena competencia. Bueno, con esto yo termino el webinar del día de hoy. No sé si hay preguntas en el chat o alguien que quisiera hacerlas. No, Carlita, de momento no tenemos ninguna pregunta. Ok, bueno, entonces de nuevo les agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Como les digo, la otra semana va a venir el webinar de los financiamientos y finalizamos esta maratón tan linda con la declaración de precios de transferencia, que yo sé que, bueno, muchos me han consultado. Esa va a ser al final porque me interesaba mucho que entendiéramos todo esto para ver qué nos va a solicitar la administración tributaria en esa declaración, porque los servicios se van a tener que declarar si hay transacciones de servicios. Entonces, de nuevo, muchas gracias, que tengan un excelente día.